Las personas que piensan que la paz se puede lograr con paz, pues a lo mejor son personas que nunca han estado en una situación de violencia, ¿no? ¿Cómo pedimos paz o cómo queremos lograr algo con paz cuando las personas que te están agrediendo no lo están haciendo con paz, ¿no? Entonces, la única forma para llegar a una paz, pues es primero dando golpes y acabando con esas personas que quieren destruirnos. Así es como se llega a una paz, pero siempre primero deben de existir las armas para poder lograr algo. Nuestra comunidad Cherán es una comunidad indígena purépecha. El crimen organizado empezó a filtrarse en nuestra comunidad. Ya no solamente se dedicaba al secuestro y a la desaparición de personas de nuestra comunidad, como muchas que hasta ahorita pues no sabemos en dónde están. Se empezó a meter más con nuestros recursos naturales y algo que pues Cherán es rico en bosque, ¿no? Entonces empezó a saquearlo y de una u otra forma querían hacer el cambio de suelo, ya que cuando cortaban los árboles pues prendían fuego para que se calentara y pudieran sembrar aguacate después, ¿no? Cherán cuenta con 27,000 hectáreas de área boscosa, de los cuales solamente dejaron 7,000 hectáreas intactas. Ya la gente sentía una impotencia al a veces no poder hacer nada porque estas personas que pues estaban dañando a nuestra comunidad, que eran integradas por gente de nuestras comunidades vecinas, ¿no? Empezaban a decir que una vez que terminaran con el bosque iban a empezar a llevarse a las mujeres, ¿no? Y ya no existía como un respeto. Si tú los mirabas tenías que agachar la cabeza porque pues si no te decían algo, te maltrataban o X cosa, ¿no? Murió. Sí. Era una mañana que apenas estaba comenzando a dar las campanadas para la misa, era como las 6:30, y como a misa siempre es la mayoría pura mujer, entonces de ahí pues se juntó un grupo que cómo la íbamos a hacer. Primeramente se encomendaron a Dios y se encomendaron a Dios y dijeron pues vamos a ver qué sale.
y empezaron a tapar las calles. Empezaron a tapar las calles y otros se quedaron acá sonando la campana. Quedaron sonando la campana y pues más fuerte y pues ahí se empezó a regar y todo la gente corría a ver qué pasaba. Y no, dijeron, no, pues no, que vamos a detener a los talamontes y ahí comenzó todo. Y todo ya hombres y mujeres y ya de todo, a tapar todas las calles, a tapar todas las entradas. Empezaron las señoras a quemar los carros. Como no tenían armas, las armas que nosotros teníamos como comunidad, pues las señoras habían agarrado piedras y palos, ¿no? Dentro de la comunidad, pues toda la gente empezó a bloquear las esquinas, ¿no? Y esto fue como donde salieron las fogatas. Todos los que vivían cerca de una esquina se juntaban y empezaban a hacer guardia para que no pasara ningún carro. Entonces fue como la suspensión del movimiento con carros en la comunidad, ¿no? No se podía andar con carros por el bloqueo. Una vez que pasó todo esto, el presidente que estaba en función pues se fue con toda la gente que estaba, se fueron por miedo. Algunos otros se integraron al levantamiento que hizo Cherán, pero la policía sí se fue, ¿no? Se fue toda. Entonces la comunidad decide tomar las armas para darse seguridad. Durante 3 meses nosotros no podíamos salir de nuestra comunidad. Estábamos incomunicados, nos habían cortado la señal de teléfono, televisión, entonces estábamos prácticamente aislados de toda comunicación, ¿no? Que pues no podíamos salir fuera de Cherán. En ese momento salir fuera y decir que eras de Cherán era como un delito, ¿no? Porque mucha gente, pues de los malos, de los del crimen organizado que fueron expulsados de aquí, eran como los que necesitaban hacer algo para que nosotros nos rindiéramos. Entonces fue como no darles cabida y pues estar aquí. Y todo esto se empezó a formar, empezó a tomar un rumbo nuestro levantamiento con una comisión general también que existió, ¿no? Entonces esta comisión general fue la que empezó a llevar la voz de la comunidad hacia qué es lo que quería hacer. Entonces ahí deciden expulsar a los partidos políticos, ¿no? Y empezaron a trabajar como en que quería un gobierno por usos y costumbres, retomando todo lo que nuestros antepasados pues ya habían hecho y lo que ellos practicaban. Entonces, pues ya una vez que se hicieron todas estas gestiones y que la Comisión General empezó a hacer el trabajo de lo que la comunidad quería, se viene lo de la consulta, ¿no? Que era como para ver si era cierto que toda la comunidad estaba de acuerdo en que se rigiera por usos y costumbres. Y para esos momentos el grupo de jóvenes fue muy, muy importante porque todas las personas mayores de 18 años tenían que estar en las asambleas de barrios, tenían que estar participando en diferentes actividades, ¿no? Que estaba llevando la comunidad. Y para esos momentos pues a los jóvenes se les da la responsabilidad de cuidar a la comunidad prácticamente, porque todos los que estaban en la ronda pues también tenían que asistir a las asambleas de barrio cuando se hizo la consulta. Entonces era como tener a chavitos de 12 años a 17 años en las barricadas, ¿no? Y que pues también nos dieron las armas, ¿no? Nos dieron las armas y era como, a lo mejor en ese momento no lo veíamos como, ¿qué voy a hacer? Lo único que queríamos era que Cherán saliera adelante y pues no nos dio miedo. Nos dio mucho gusto cuando se terminó la consulta, porque pues nos dieron la noticia de que Cherán por fin podría regirse por usos y costumbres, ¿no? Entonces era como un momento de alegría, pero también de soltar lágrimas, ¿no?
por muchas emociones que en ese momento uno sentía. Y de ahí se viene como la formación de los consejos, ¿no? En este momento la estructura iba a estar integrada por 6 consejos operativos. Entonces todos estos consejos iban a estar integrados por gente de nuestra comunidad, y era también como el organizar cómo vamos a poner a la gente, porque como ya muchos empezaban no, pues que los que tienen una profesión y esto, pero era importante también que entendieran que no solamente los que tienen estudios pueden lograrlo, ¿no? Las personas que tienen el estudio de la vida y del campo son capaces de lograrlos, y muchas de las veces son mejores que los que tienen estudios, porque los que tienen a veces estudios no tienen ni educación, ¿no? En la forma de cómo a veces se relacionan en la sociedad o en la comunidad. Entonces todo esto fue como el trabajo de fogatas, desde la fogata empezar a trabajar de a quién vamos a mandar a tal consejo, y que los consejos iban a tener comisiones, y todo esto pues iba a ser para el bien de la comunidad, ¿no? Es importante mencionar que en el modelo que nosotros estamos retomando en el regirnos por usos y costumbres, es muy importante y es muy bonito, porque es donde se le da la voz al pueblo, ¿no? Es en donde la máxima autoridad es la Asamblea General, y la Asamblea General está integrada por toda la comunidad. Entonces es muy, muy, muy diferente el regirse por usos y costumbres a estar como estábamos unos años antes con los partidos políticos, ¿no? Porque pues uno nunca pudo ir a decirle a lo mejor al que estaba de presidente o a los regidores, queremos que se haga esto de esta forma y esta forma, porque simplemente ellos lo hacían como ellos pensaban y como ellos querían. Nunca he sabido a través de la historia de que un gobierno, un presidente haya hecho por los pobres. O sea, estamos en pleno siglo XXI y habemos miles de pobres, y los políticos diario están haciendo pues de más dinero y valiéndose ahora sí de la gente más vulnerable. Entonces los partidos políticos, siento que es una forma no lo siento, más bien es una forma de dividir a las comunidades, ¿no? Entonces es lo que nos parte a nosotros, es lo que a Cherán en su momento lo dividió. Por eso también el crimen organizado empezó a infiltrarse más en la comunidad, porque sabía que había una división enorme entre toda la gente, que entre familias no se llevaban, y todo esto pues provocado por los partidos políticos, ¿no? Nos damos cuenta los que estamos conscientes, pero aunque muchos sí se dan cuenta también, pero no hacen como que no se dan cuenta, de que todo esto es una red, pues, del talamontaje. Vienen siendo de los grandes empresarios y del extranjero que llegan aquí, pues, ¿por qué no decirlo al gobierno? ¿Y quién es el gobierno? Pues, de los partidos políticos. Pues los partidos políticos son una mierda, ¿no? Que solamente sirven para dividir y no nos traen nada bueno, al contrario, lo bueno pues es para ellos, porque entre más dinero ven, pues más hambre les da. Si no está un partido político en un estado, está en otro, pero son los partidos políticos. Estamos viendo ahorita de cómo se están peleando en los comerciales, en la televisión, de que no, que mi partido que mi partido el otro, pero sí, pues siempre así lo dicen cuando es tiempo de elecciones, pero nada más pasan y las elecciones y engordar ahora sí sus bolsillos, dicen, no. O sea, para mí, yo digo que pues, es una falacia, ¿no? Como
de querer arreglar por un partido al país, ¿no? Y ahí es ahí donde se mete o sea, viendo la vulnerabilidad de los políticos, es ahí donde se mete el narco, la delincuencia y ¿por qué no? Pues, como lo comenté hace rato, a la gente más vulnerable, ¿no? Es donde los atacan y, o sea, es de ahí de donde empiezan pues pues sí, ¿por qué no? A enriquecerse pues los grandes empresarios, los políticos y el gobierno, la delincuencia, y lo estamos viendo que tantas muertes, y así estaba aquí. Lo que le pasó a Cherán, pues no lo podemos ver como todo se logra con paz, ¿no? Entonces aquí es donde entra si te están apuntando con un arma y tú vas a pedirle paz, pues lo único que vas a recibir es un tiro en ese momento, ¿no? Estas represiones con violencia suceden en las comunidades indígenas, no se las van a ir a hacer a las personas de dinero, ¿no? Se las van a hacer a las personas más fregadas o a las que ellos piensan que están más jodidas, ¿no? Nada más que mucha gente no se pone a pensar pues tantito de que si no se hubiera levantado la gente en defensa pues o sea, no tanto del bosque, sino que del mismo orgullo de la comunidad, y yo pienso que mucha gente ya no estuviera, y no, o sea, no han pasado cosas así de secuestros, extorsiones y desapariciones desde entonces, pero estamos conscientes que los políticos, disque políticos pues, porque, o sea, yo digo que a lo mejor se pusieran a trabajar en buena onda, porque, o sea, tienen que trabajar, tienen terrenos que trabajar, pero como nunca se acostumbraron a trabajar, más se van a lo fácil, pues no, ¿sabes qué? Organízame tanta gente, pues eso es lo que hacen los gobiernos, o sea, el narco, pues, porque son los que tienen el poder, el dinero. Yo veo bien como estamos ahorita, porque hay quien nos cuide. Ya no estamos como antes, como estábamos. Antes como se los llevaban y ya no regresaban. Hasta por ahora no ha regresado mi nieto. Y así estamos bien como estamos pues ahorita. Estamos bien, no tenemos nada, únicamente es por lo que nosotros tenemos nuestra manera de qué manera votar. Como tenemos el documento desde hace muchos años, desde los antepasados, desde hace más de 500 años, que ya estaba de usos y costumbres. Que no debemos, pues, por ejemplo, volver a irnos con los partidos, porque van a venir los malos otra vez. Sí, van a venir los malos otra vez y quedamos en lo mismo como estábamos. Nos van a acabar a todos. No, sí, y estamos ahorita bien. Y que siga así. Es importante pues el mencionar que el sistema tiene muchas formas de cómo marginar a las comunidades indígenas, ¿no? Que en su momento pues muchas personas les da pena decir que son indígenas por toda esta discriminación que existe afuera, ¿no? Allá cuando sales al mundo exterior después de una comunidad indígena. El sistema utiliza los medios de comunicación, que es como lo más efectivo, podríamos decirlo, porque pues todas las personas miran novelas y es lo que nos lleva a nosotros mismos a avergonzarnos de lo que somos, a empezar a ver a una muchacha delgadita y bien vestida con ropa de marca y pues
ya como que los indígenas no valen y empiezan a transformarse, ¿no? Entonces es como todas estas cosas que utiliza el gobierno, todas estas estrategias que el sistema está utilizando para despojar a las comunidades indígenas de tanto de su territorio como de sus mismas culturas, ¿no? De lo que uno lleva como persona al ser indígena y de lo importante que es ser indígena. Yo no le llamo eso de que de la conquista, desde la conquista, ¿no? Yo de los españoles, ¿no? Yo no le llamo conquista, más bien para mí fue una invasión, porque nunca nos conquistaron. Y dentro de todo esto, que las estrategias que ellos tienen, pues también el mencionar que las mujeres indígenas principalmente están siendo el foco rojo del sistema, ¿no? Principalmente de los militares, porque saben que la mujer indígena es la que lleva la base de la cultura, es la que a sus hijos les impulsa desde la forma de vivir, desde la forma de pensar, que la forma de pensar de los purépechas es una manera pues muy distinta a las demás, ¿no? Y que más que nada siempre a los purépechas se les ha reconocido como que nadie nos ha podido derrotar, ¿no? Entonces esa fuerza que nuestras mujeres tienen es lo que a las personas de arriba les da miedo, que nuestros niños empiecen a crecer con las mismas ideas, ¿no? Con la misma, podríamos decir, con la misma fuerza que una mujer tiene al defender a sus hijos. Así defiende su cultura. Desde ahí viene la rebeldía para ellas, ¿no? El no ser sumisas ante las represiones que existen. Entonces el sistema lo único que quiere es terminar con la mujer, porque sabiendo que la mujer indígena, una vez que deje de existir, pues se va a dejar de existir nuestra cultura, ¿no? Ya no va a haber quien nos la transmita a nosotros mismos. Yo soy indígena, pero diría a mi mamá una indígena a la mitad, ¿no? Porque yo no hablo mi lengua, pues yo ya no uso la vestimenta que usaban mis abuelos, mis antepasados, y de una u otra forma es parte del sistema, es lo que ha hecho en nuestras comunidades, empezar a despojarnos de las cosas importantes para nosotros. Y que a lo mejor cuando uno está más joven no lo mira así, pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta la importancia que tiene nuestra lengua, ¿no? Yo ahora sí, pues me siento a veces incompleta al escuchar a veces a las personas mayores que hablan nuestra lengua purépecha, ¿no? Y pues nosotros nos quedamos así como, pues, ¿quién sabe qué dijo? Y nos dan ganas de hablarlo, pero ya es un poco más difícil cuando uno está más grande, pero no imposible, ¿no? Allá más van a llorar, hija. El sistema ha trabajado mucho en la cuestión de meterles en la cabeza a nuestra gente que hasta la forma de vivir de nosotros es ridícula, podríamos decirlo, ¿no? Lo cual para nosotros es una cosa muy importante, porque desde ahí viene la forma de vivir, de cómo convives tú con la naturaleza, ¿no? Fue lo que
un tanto nos inculcaron pues a nosotros de cómo convivir con la naturaleza, y porque sabemos pues de que en un pedazo de tierra yo creo que poniéndose a trabajar y de ahí pues puedes sacar muchas cosas, ¿por qué no? Un elotito, calabacitas, o sea, lo que te propongas sembrar. Aquí yo creo que estamos tan ricos de que cualquier cosa que siembre uno, todo se nos da. Aquí en Cherán creo que un árbol no lo vemos pues como dinero, ¿no? Bueno, porque pues, sabemos que no nada más es el dinero que se obtiene de ahí, sino que es una fuente, pues, una fuente de vida, porque produce oxígeno, nos produce agua. Del bosque se obtiene, o sea, muchas cosas que, o sea, no nada más el aire, no nada más o sea, la resina, sino que, o sea, no, es tan generoso el bosque que nos puede dar muchas cosas más. La lucha que se hizo ahora sí en Cherán fue, o sea, para defender a nuestro bosque, y recordemos que o sea, el oxígeno que se produce aquí en Cherán no lo tenemos encerrado nosotros como en una burbuja, como por decir, no, oye, pues defendieron el bosque pero no quieren dar nada de oxígeno. O sea, se supone que el oxígeno es para todos, así sean para los rapamontes, para los narcotraficantes, para la delincuencia, pues, o sea, para todo. O sea, ellos a gusto están respirando sin darles ahora sí la vergüenza que tuvieron de quemar nuestros bosques. Imagínense si no, ahorita yo pienso que no estuviera todo esto así como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque a ellos no les importaba de que estuviera grande o chico el árbol, sino que lo que querían era desaparecer nuestros bosques. Podemos decir que todavía somos conscientes y que queremos defender a nuestra naturaleza. Yo creo que siempre estamos tratando pues o sea, en cada temporada de aguas, 1, 2, 3 árboles todavía seguir reforestando. O sea, porque, o sea, muchos dicen, ¿para qué reforestas? Ya estás viejito, ya no sabes. Pero yo pienso yo digo que, aunque me dijeran que mañana me voy a morir, yo trataría de hoy o mañana muy temprano, tratar de plantar pues un árbol más. Y
ahorita 4 años de nuestro levantamiento, pues nos da gusto que decir que el primer periodo de que nosotros empezamos pues ya está por concluir, ¿no? Entonces acabamos de hacer el nombramiento del nuevo Consejo Mayor que va a estar funcionando en este periodo que sigue, y que todo también fue un trabajo muy largo desde mucho tiempo antes, ¿no? Desde empezar a nombrar una comisión de enlace que es la que se iba a encargar de organizar todo este trabajo desde fogatas, y también el llevar el trabajo de que los partidos políticos nuevamente querían entrar a Cherán y empezaron a comprar gente, empezaron a darles dinero, despensa, láminas y un montón de cosas con tal de que los estuvieran apoyando. Entonces estuvieron asistiendo a marchas a Morelia, a México. Entonces era como todo este trabajo de la comisión de enlace, decir que pues eran poquitos y nuestra comunidad era mayoría, y enfrentarse a las impugnaciones que estaban haciendo, ¿no? Les deseo suerte a todos aquellos compañeros que quieran servir a su pueblo, servir y no servirse. Creo que ese es el compromiso de todos los comuneros, dar un servicio a nuestra comunidad. No se van a regir por sus propias ideas o por sus propios pensamientos. Ellos tendrán que representar el sentir de la comunidad y en este sentido el sentir de nuestro barrio. Debemos de defender nuestros derechos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Aquí la raíz es trabajar con la gente y estaremos trabajando con la gente de la mano, porque dentro de este modo de gobierno se toma a la gente que den sus opiniones. Toda la gente tiene palabra, voz y voto para cualquier situación. Mi intención de integrarme al Consejo Mayor es que en la actualidad debe de darse la equidad de género, que no exista esa separación entre hombres y mujeres, y que una mujer también puede estar realizando este trabajo dentro de este Consejo Mayor, y que no se nos olvide que las mujeres fueron las primeras que se levantaron en nuestro movimiento. Con ese valor, hoy participo y acepto la decisión que ustedes han tomado. Recordemos que la libertad que tenemos hasta en la actualidad ha tenido un costo muy elevado. Ha tenido un costo en las muertes, desapariciones y hasta las desveladas en las fogatas. Por eso quiero ser partícipe para seguir impulsando este proyecto. Gracias. Cherán unido jamás será vencido. Cherán unido jamás será vencido. París unido jamás será vencido. Fogatas unidas jamás serán vencidas. Fogatas unidas jamás serán vencidas. ¡Duro, compañeros! ¡Cherán unido jamás
la manera como lo estamos demostrando una vez más, con la unidad contundente de todos los compañeros y compañeras de este honorable pueblo de Churán. Estamos haciendo historia en este momento, compañeras y compañeros. Bien, bien, bien. Por aquí tenemos ya también la presencia de los compañeros de este consejo que dirigirá el rumbo de nuestro pueblo. Sí que sí, los traemos a presumir. Ahora sí, de todas las fogatas, de estar en las reuniones, de estar participando, de que la misma gente estuviera participando en las reuniones para dar sus puntos de vista, para decidir a quién íbamos a proponer dentro del Consejo Mayor, ¿verdad? Se hicieron varias actividades, tanto de fogata. En las fogatas se tuvo mucho trabajo para que ellos estuvieran viendo a quién proponer dentro de su fogata. Para mí todo esto fue un éxito, estuvo súper muy bien. Todo esto se logra desde el trabajo, desde las fogatas, de empezar a ver, hacer un análisis de qué salió bien en este periodo que está terminando y qué faltó y qué sobró, empezar a acomodar, empezar a hacer ajustes en todo el trabajo desde la fogata, porque muchas de las veces la gente le da vergüenza hablar enfrente de mucha, ¿no? Entonces es como lo mejor, lo más ideal, hablar en tu fogata y decir, y sabes que tu coordinador va a ir y lo va a llevar a la asamblea de barrios, y una vez que en la asamblea de barrios se apruebe, se va a la reunión general. Es importante que nosotros aquí estemos reunidos en nuestras fogatas, porque aquí nosotros, pues nuestros esposos se van a las reuniones de barrio y ellos nos traen toda la información aquí dentro, o sea, aquí en la fogata. Nos informan de qué se tratan esas reuniones, cómo pues van a trabajar el nuevo consejo que ya se escogió. Y por eso es importante que estemos pues aquí reunidas, aquí en nuestras fogatitas, para tener pues información, estar enterados de todo lo que está pasando. Platicamos de lo que convivimos, de las experiencias que pasamos y platicamos también de que cómo ya estaban, por ejemplo, en este nuevo gobierno, qué irá a pasar, irá a estar igual, irá a estar peor, irá a estar mejor. Es lo que nos ponemos a platicar y lo importante que nos platicamos con las compañeras es, pues hay que seguirle aquí para que también lo de los partidos nos vean que estamos unidos todavía, que aún no desmayamos todavía tenemos fuerza de estar aquí en la fogata, participando, viendo qué hay, qué va a pasar, o entre las mismas compañeras, todas vecinas que se cambiaron a los partidos. Y pues que ellas sigan viendo de que todavía la fuerza está aquí, en el juego, en la fogata. Y pues aparte de eso, pues convivimos, preparamos algunos antojitos para estar más o menos pues aquí reunidos como compañeras de fogata. Y pues es importante porque pues nos estamos cuidando unos a otros, sí. Y al menos yo me siento bien, pues con mucha confianza, porque sé que dentro de mi pueblo pues no hay gente mala ahorita. Y por eso yo pienso que todo lo que estamos haciendo pues es por el beneficio de nuestro mismo pueblo y de nuestros hijitos. Cabecitas. Para el muchacho que te gustó. Dáselo ahorita te voy a dar yo, dáselo, Angélica. Dáselo. Aunque quiera se mete. Dáselo, hija.
Bueno, con todo el trabajo que se hizo este año de lograr nuevamente hacer el nombramiento de nuestro Consejo Mayor, en todo el trabajo que se llevó en la comunidad y que de una u otra forma se estuvo trabajando en las fogatas, se logra esta parte de aumentar 2 consejos más. Los consejos pues son el Consejo de Jóvenes y el Consejo de Mujeres y pues importante mencionar que todo esto se hace por la misma opinión de las fogatas, ¿no? Y que sale por inquietud de ellas, y que aquí es en donde realmente se ve pues que nuestro gobierno escucha a la comunidad y se hace lo que la comunidad pide. Entonces para esto pues ahora van a ser 8 consejos operativos que van a entrar en este nuevo periodo que estamos por iniciar. Valemos lo mismo que los hombres y yo creo que agarrar un cargo de esos pues sí lo podemos sacar adelante. Como mujeres pues, yo pienso que a veces damos más bien las opiniones. A veces no nos dan chance. Y a veces no nos dan pues chance de trabajar. O no se dan cuenta de lo que pasamos nosotros con las necesidades o opiniones que también tenemos nosotros, y por ese lado está bien que las mujeres estén ahí trabajando también, porque es muy importante también la mujer participar para así darles fuerza y valor a los del consejo, también ahí entre compañeros, todos, y así nosotros también tenemos, por ejemplo, más confianza platicarle a la mujer nuestras opiniones, porque no es lo mismo platicarle a un hombre como a una mujer. Más o menos yo en mi estado así lo veo que así es. Personas mencionan que Cherán es autónomo, pero ahí pues estamos en una equivocación, porque Cherán es autónomo en la forma de nombrar a sus autoridades aquí de la comunidad, pero hablar de una autonomía es hablar de todo un trabajo que se hace en una comunidad en donde pues uno ya no depende del gobierno ni recibe ningún apoyo. Entonces la comunidad todavía está recibiendo apoyo. Las personas que todavía reciben apoyos de diferentes programas, ¿no? También por parte de nuestro gobierno también reciben dinero por parte del Estado. Entonces eso hace que Cherán no sea autónomo. Más bien podríamos decirlo que Cherán está caminando hacia una autonomía, y que a lo mejor esto se puede lograr y no estamos muy lejos de poderla lograr, porque pues todo esto lleva a hacer un trabajo comunitario, ¿no? Desde cómo es el trabajo del campo, el valor que tiene, y que si se le da realmente el valor, puede lograr mantener su propia mantención económica, podríamos decirlo, ¿no? Tanto dependiendo del bosque, la vida del campo, y que también mencionábamos que pues casi toda la comunidad depende de mucha comida que proviene del campo y del bosque, ¿no? Entonces esto lo lleva a ser rico en esa parte, y que eso es como lo principal para poder empezar a hacer su propia autonomía, pero para eso pues todavía falta. Ahorita no estamos en una autonomía total, ¿no? Sabemos realmente de que no es un trabajo pues ahora sí a corto plazo como quieren los políticos, ¿no? Dicen, no, hacer milagros, ¿no? Creo que esto es un trabajo es para largo plazo, pues es para
¿por qué no decirlo? Para toda la vida, ¿no? Y para las vidas de muchas generaciones que vienen. Todas las comunidades, indígenas o no indígenas, tienen la oportunidad de lograrlo, y en el camino se van encontrando a mucha gente que sirven para orientarte, para ayudarte, de mismas comunidades que ya están ejerciendo este tipo de gobierno, ¿no? Yo creo todo esto es posible. Dentro de la comunidad lo estamos viviendo, porque ahora sí, en el 2011, si recordamos nosotros, prácticamente el gobierno federal, estatal, no nos hicieron caso. No nos hicieron caso en apoyarnos para quitar dentro de nuestra comunidad el crimen organizado. Sí, puede ser posible todo esto. Todo con la organización de la misma comunidad.